sean todos ustedes bienvenidos a nuestro programa, que en el día de hoy va a llevar entrevistas muy interesantes, sobre todo la entrevista del economista Daris Javier, quien es director ejecutivo de Global Consulting y además es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vamos a estar pasando balance de lo que ocurrió en el fatídico año 2020 y mirar con esperanza las expectativas del 2021 en materia económica. Pero lo vamos a hacer luego de saludarlo con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales y retornamos con el economista Daris Javier. No se vayan. El día de hoy con el economista Daris Javier, quien es catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y además director ejecutivo de una firma que se llama Global Consulting. Buenos días, Dari, ¿cómo estás? Hola, Daria, saludo para ti y tus seguidores en este programa, ¿Cómo que no? ya es un referente semanal en el país. Así es. Bien, he querido invitarte como hago comenzando el año para pasar balance a lo que pasó en el año anterior y mirar el año que viene. Comencemos por mirar qué pasó en materia económica en el 2020. ¿Cómo lo viste? Mira, Tania, el desempeño económico del 2020 fue desastroso. Desde el inicio del cierre del primer trimestre del 2020, entiéndase a partir de marzo, la economía dominicana quedó totalmente devastada en cuanto a lo que fue la presencia del COVID-19 en la República Dominicana. De entrada, el primer dato así cuantificado de ese desastre económico fue la caída de un 29.8% de la economía en el mes de abril. Y eso en los meses siguientes tuvo un comportamiento también negativo, arrojando un primer semestre de 8.5% como caída total en el primer semestre. Es decir, la pandemia afectó la economía de manera general, afectando todos los sectores. Recuérdate que en lo inmediato, una vez asumida que en el país estaba la presencia del COVID-19, hubo que tomar medidas restrictivas como era el confinamiento, el distanciamiento social y la suspensión y cierre de empresas. Entonces, obviamente, todo eso paralizó la actividad económica en sentido general. Pero la economía dominicana, como tiene un largo tiempo ya dependiendo del sector turismo, este fue el sector que más golpeó la situación, porque el que viene a turistear al país viene en un espacio de tranquilidad, un espacio donde los indicadores de salud deben de estar a un nivel tal que sean confiables para todos. Entonces, el sector turismo fue el más golpeado. ¿Cuáles sectores entonces no fueron tan contundente golpeados? Bueno, los que se beneficiaron. Está el sector agropecuario como proporcionador de alimentos, obviamente porque la gente tiene que sobrevivir. Está el sector comercial, la gente tenía que o tiene que salir al comercio, y la parte de salud, en particular la farmacia, por aquello de la compra de todos los utensilios de protección como las mascarillas, los medicamentos, etcétera. Es decir, que esas tres áreas, a esas tres áreas se unió las comunicaciones, porque la capacidad de saber cómo está la gente generó una incertidumbre, digamos así, de los familiares de aquí y de allá, del interior,
saber cómo se estaba comportando todo en cada hogar. Y ni decir del transporte, que tuviste cómo fue la situación, y en educación hasta el día de hoy no hemos podido retornar a las aulas a ningún nivel en la República Dominicana porque la concentración de alumnos se puede convertir en un efecto multiplicador. Es decir, que los demás sectores y las demás actividades de la economía han sido rezagadas hasta el día de hoy, y todo eso empañó el, el 2020. Ahora, dentro de ese malestar también hubo un elemento en el cual se refugió la economía dominicana, y hasta el día de hoy ha sido el mejor atenuante para la actividad, para el desempeño, digamos, de nuestra economía, que es la llegada de las remesas familiares. Solamente en el mes de abril, que reitero, fue el mes más catastrófico, hubo una pequeña contracción, pero a partir de ahí, las remesas familiares han registrado un dinamismo en algunos meses hasta inusual en tiempos normales, lo cual se explica porque la mayoría de los dominicanos que están en el exterior, en particular Estados Unidos, eh, específicamente en Nueva York, han sido beneficiados de los programas de asistencialismo que ha desarrollado el gobierno dominicano, norteamericano, y en consecuencia los beneficios que reciben nuestros eh, conciudadanos allá en Estados Unidos, entonces utilizan eso para poder también asistir, auxiliar a sus familiares, hacer incluso resolver problemas, inversiones de lo que con lo que se quedaron aquí. Y ahí es que te he explicado la remesa. El problema de la remesa, en términos de lo que es la actividad económica, tiene como punto, digamos, no halagüeño, que no es resultado de una actividad económica local. No, o sea, no es resultado ni de un trabajo, ni es resultado de un desempeño X o Y de la actividad económica del país, sino que son subsidios que reciben los dominicanos que están fuera. Entonces, esa es la panorámica con que entramos en el 2021. Pero hay otro elemento a resaltar que ya venía arrastrándose desde el 2018 hacia acá, y es el sobreendeudamiento del país. Así es. Eh, la República Dominicana, después del 2015 hacia acá, cambió el perfil del endeudamiento. El país, por eso es que tú ves que no hubo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hasta el día de hoy, porque el gobierno pasado buscó la vía más fácil de endeudarse a través de la emisión de deuda soberana. Y cuando tú registras las estadísticas, tú te pones la mano en la cabeza y tú dices, bueno, ¿qué es esto? Un festival de endeudamiento con bonos soberanos que cambió el perfil de que la financiación externa giró hacia la deuda soberana y prácticamente neutralizó lo que es el endeudamiento con los organismos multilaterales. Algo un poco riesgoso, porque la emisión de deuda soberana también tiene que pagarse en plazos definidos, y lo vamos a sentir en los próximos años. Pero lo peor del caso es que, por ejemplo, el 2020 se inaugura con la primera, inmediatamente se inaugura con una emisión de bonos soberanos por el orden de los 2.500 millones de dólares, y ya en septiembre el país estaba emitiendo otra cantidad de bonos soberanos por el orden de los 3.800 millones. Como tú puedes ver, ya eso te da alrededor de 6.300 millones de dólares para un incremento impresionante del endeudamiento externo, que cuando tú lo tomas en lo que es la consolidación de la deuda a nivel de bonos soberanos, el 2020 te dio o te da alrededor de un 54.3%
de lo que es la deuda consolidada vía bonos soberanos. Todas esas cosas juntas, ¿verdad?, son de mucha preocupación y que en lo inmediato vamos a verlo en el desarrollo y transcurrir de este año en una situación adversa con que se encuentra, en que se encuentra la economía dominicana, que dicho sea de paso, entró a la pandemia con ese sobreendeudamiento. ¿Y cuáles son las perspectivas del año 2021? Mira, esa es la pregunta del millón, Tania. Primero hay que partir de que estamos en una crisis sanitaria que todavía no se le pone plazo, no da señales de ceder, y la perspectiva de la economía dominicana está en función de la capacidad que se tenga de contrarrestar la expansión del COVID-19 en el país, cómo reducir o controlar la tasa de letalidad, cómo reducir o controlar la tasa de contagio. Ese es el gran desafío que tienen las autoridades. Entonces, desde mi punto de vista, si no se controla la pandemia, no podemos hablar ni de recuperación ni de reactivación de la economía, por la simple razón de que la actividad económica ahora mismo está siendo determinada, ¿verdad?, por ese distanciamiento. Fíjate que hasta un decreto presidencial hay del horario de labores en el sector público, lo que indica que no hay el nivel de confianza suficiente como para estar en los espacios físicos laborando. Pienso que ese es el primer elemento a resolver, y a partir de ahí sí se pueden hacer las perspectivas o esperar una situación más favorable. Y te puedo decir que si, por ejemplo, en los próximos meses, en lo inmediato, eh, la pandemia no da señales de ceder, yo estimo que el primer semestre del 2021 sería perdido. ¿Sería? Perdido. Es decir, la economía no va a poder crecer en el primer semestre de este año. Así es. ¿Y qué recomendarías al gobierno para reactivar la economía? Bueno, el problema, insisto, el problema principal es la salud. A partir de ahí, fíjate que tenemos una situación. ¿Cómo tú reactivar el turismo, los bares, restaurantes y otras actividades? Aunque el país de hecho está abierto, porque la gente no hay que lo controle, la gente tiene que sobrevivir. Pero recuérdate, Dania, que la gente, uno de los elementos que confrontamos en nuestro país es que estamos en un ambiente donde el trabajo informal es parte del día a día de la economía dominicana, pero encima de ello hemos tenido que migrar forzosamente, y eso está bien, hacia el teletrabajo. Pero el hecho del alto grado de informalidad implica también la baja tasa de adiestramiento que hay en el país para que la gente pueda laborar en teletrabajo. En los medios de comunicación, este programa es un ejemplo de ese teletrabajo, que estamos fuera del estudio, ¿verdad? El estudio es tu casa y mi casa. Así es. Vamos a una pausa y retornamos con esta vía Zoom con Daris Javier. No se vayan. Y yo quisiera que él nos hablara un poco de sus sugerencias al gobierno en materia de política económica. ¿Qué debería hacer nuestro país para remontar este vuelo? Mira, Dania, hay algo que está ocurriendo en el país
y en toda parte del mundo, es que lo que manda los fundamentos económicos no están dándote los resultados. ¿Sabe por qué? Porque este es una crisis económica derivada de una crisis sanitaria. Así es. Al ser una crisis sanitaria la causante de la crisis económica, estamos asistiendo entonces a un verosímil de las diferentes políticas económicas que se pueden aplicar, lo que indica que las autoridades tienen que recurrir al ingenio humano para poder enfrentar este problema. Yo pienso que las autoridades deben quitarse de la cabeza que la reactivación de la economía debe de ser exclusivamente del turismo. Yeah. Ciertamente el turismo es una parte fundamental, pero el turismo será aquí y en el mundo el último sector que se va a reactivar de la economía, de la economía a escala global. ¿Por qué? Porque hacer turismo en este momento implica un despojo total, una confianza total en los indicadores sanitarios. Entonces, si eso no está resuelto, ese turismo no va a tener dinamismo en ninguna parte del mundo. Y yo veo que se están contabilizando como llegada de pasajeros, gente que vienen hasta auxiliar a su familia. Entonces, los hoteles, los resorts estarán rezagados por todo este tiempo hasta que la pandemia no ceda. Entonces, la orientación es que el gobierno pueda darle más apoyo a lo que es el sector construcción, porque este puede dinamizar mucho más rápido la economía, reactivarla por esa vía, entre otras. ¿Por qué? Porque el sector construcción tiene varias derivaciones. Activa a los ferreteros, activa la mano de obra calificada y no calificada, activa el comercio. En fin, es una cadena que se genera a ese alrededor. Y en este caso, el gobierno debe definir por una política de construcción más activa y sin olvidar que el turismo se va a recuperar, pero entendiéndolo que va a ser una gradualidad. El turismo en el mundo, hasta que no haya esa confianza de los indicadores de salud, no va a volver a su normalidad. Y eso, en ese espacio, va a haber tres cosas que se van a producir negativas. Primero, pérdida de empleo. Segundo, pérdida de recaudaciones por ese sector. Y tercero, pérdida del ingreso de divisas. Con el agravante de que muchos de esos, ese tipo de negocios podrían quebrar. Y hay muchas empresas que han quebrado, los mismos horarios del toque de queda también es incómodo para que los sobrevivientes, como digo yo, de esta crisis, puedan activarlo, gente que tiene tiendas, restaurantes, los centros de diversión. Todo eso estará congelado con esta situación. O sea, es un poco difícil hasta precisar una determinada recomendación. Y por eso es que te hablo del ingenio humano. Así. Y hay un agravante del tema que planteas, Gary, es el hecho de que está muy dilatada el inicio de la campaña de vacunación del país. Y con la vacuna es que podemos tener una mayor inmunización y, lógicamente, una reactivación económica mayor. ¿Cómo lo ves? El efecto vacuna sobre la economía. Bueno, recuérdate que te hablé ahorita de que el problema sanitario es fundamental. Así es. Y tenemos sobre la vacuna, tenemos el inconveniente que ya las farmacéuticas a nivel mundial comenzaron una especie de guerra farmacéutica. Y la otra fase a la que van a pasar es al descrédito de la vacuna. Ojalá que no se llegue ahí. Yo pienso que de todas las vacunas,
la de mayor confianza va a ser o puede ser la que descubrió la Universidad de Oxford, porque allí hay un grupo de científicos que se dedicaron de inmediatamente, pero que tiene el antecedente de que es una universidad con investigación permanente de ese tipo de antídoto. Entonces, hay otra como la Pfizer que también están incursionando. Y pienso que las farmacéuticas en estos momentos tienen garantizado su plus financiero. No tienen que entrar en una guerra. Además que una sola empresa farmacéutica no va a poder abastecer los 7,000 y pico de millones de habitantes que tiene el planeta. Y van a tener que distribuirse. Yo lo que pienso que cada farmacéutica lo que quiere es incrementar su credibilidad post pandemia como una forma de quedar ranqueada en el mercado. Pero el problema de ahora es inmediato y a eso es lo que hay que ponerle atención. Sí. Escuchábamos hablar hace un ratito sobre el impacto de la economía. Yo pienso que hay un sector que pudiera ser incentivado en este momento, que es el sector exportador. ¿Cómo, Sí. cómo lo ves, Daris? Bueno, es que todo es una cadena. Las exportaciones del país van a estar en función de la capacidad y necesidad que tengan los países receptores de nuestro producto de seguir demandando. Pero para ello, en este momento, una cosa diferente a lo que es los medicamentos es una especie de desviación. Los países van a demandar aquellos productos, van a seguir demandando aquellos productos que sean necesarios para la sobrevivencia, digamos, del país en materia de salud y en materia económica. Entonces, las exportaciones, que son fundamentales, seguirán también rezagadas porque en esto también entra el problema de la transmisión, porque el virus se transmite por todas las vías y entonces ahí el problema sanitario, fitosanitario, también va a incidir. Como tú puedes observar, es una situación súper complicada en la que nos estamos desenvolviendo a nivel global. Y la República Dominicana, obviamente, es víctima, igual que otros países, de esa situación que estamos viviendo. ¿Cómo ves el sector agrícola y pecuario del país en este momento? Bueno, recuérdate que al inicio te dije que uno de los sectores más beneficiados es el sector agropecuario por el entendido de que el que proporciona la mayoría de los alimentos que tiene. Gracias al sector agropecuario, aquí no se ha producido una hambruna, pero no se puede desconfiar, no se puede confiar mucho porque cualquier descuido entonces nos puede llevar a una crisis alimentaria. Y ahí sí la cosa entonces se pone color de rosa, como decimos popularmente. Bien, pues se nos agotó el tiempo. Vamos a agradecer a Daris Javier por esta interesante evaluación sobre la economía de República Dominicana. Vamos a una pausa, retornamos con todos ustedes. Amigos televidentes, muy buenos días y bienvenidos a esta sección Palpitar Económico de Punto de Vista, que será la primera entrega del año 2021. Y para la ocasión contamos con la presencia del buen amigo Ivanhoe N.G. Cortiña, un economista de alta ponderación en la sociedad, bastante muy conocido y es como si fuera un colaborador de esta sección. Buenos días, Ivanhoe. Muchas gracias, Héctor. Bendiciones y felicidades para ti y tu familia y al público que nos ve para este año 2021. Gracias por lo que me toca. Igual
expreso. Me gustaría que hiciéramos como una especie de visión o análisis de cuál es el principal desafío que se ve así para la economía dominicana en este año que recién inicia, tomando en cuenta que el que concluyó nos metió en un atolladero, en un charco del cual todavía no hemos salido, pero que bueno, se habla de que alguna gente entiende como que sirvió como para reflejar que el modelo fiscal dominicano como si estuviera ya agotado, que ya no aguanta más por sí solo y que necesitaría cierta ayuda, pero me gustaría que esa visión la plantearas tú como que eres el experto. ¿Cómo no, Héctor? Desde mi perspectiva, desde mi narrativa que puedo articular respecto a tu inquietud, pienso que la República Dominicana, como muchos otros países, tiene tres grandes desafíos de cara al 2021. El primero es del orden sanitario, controlar el COVID y tratar de disponer lo más pronto posible de la vacuna, de hacer la inoculación de la vacuna contra el COVID-19 a través de un plan que sea concebido en forma inclusiva, en donde todos podamos participar en la formulación de ideas y de propuestas, pese a que ya las autoridades han anunciado que lo han elaborado. Y para mí resulta penoso que lo hayan elaborado al margen de la sociedad, de quienes pueden aportar en cuanto a opiniones que tengan que ver con fortalecer un plan de vacunación en la República Dominicana. Es el principal desafío que tiene la República Dominicana, porque lo otro se deriva de eso, del estado situacional del COVID-19, de la epidemia. Luego, el segundo desafío es evitar que haya una ruptura del contrato social que tenemos y que hemos disfrutado en la República Dominicana durante los últimos años, y diría yo, incluso décadas. Y ese contrato social que dentro de la normalidad ha prevalecido e incluso dentro de la nueva normalidad en el 2020 con el tema de la aparición del COVID, aunque ha habido señales de esa ruptura del contrato social, también debe ser prioritario para las políticas públicas tratar de preservarlo. Por eso llamo la atención hacia el hecho de que la elaboración de un plan de vacunación debe ser inclusivo, que incorpore a todos los sectores de la vida nacional que puedan involucrarse en el mismo, como forma y manera justamente de tratar de que no se produzca esa ruptura social que podría producirse en cualquier momento por la situación sanitaria y económica y social por la que vive el país. Y un tercer desafío importante que tienen las autoridades y tenemos nosotros los dominicanos como país es el que tiene que ver con la recuperación económica. Sabemos que la economía dominicana del 2020 se ha contraído en alrededor de un menos 6%, y esa es la caída más fuerte que ha tenido el PIB dominicano durante los últimos 50 años. Y eso no es para menospreciarse, porque una caída como esa nos sitúa a nosotros, una caída de la economía, nos sitúa a nosotros a 3 años de retraso en términos de generación de riqueza en la República Dominicana. El PIB dominicano... Al 2017. Correcto. En el 2017 o alrededor del 2017, el tamaño del PIB dominicano era de algo más de 78 mil millones de dólares. Sin embargo, en el 2019, ya finalizándolo, se situaba en alrededor de 88 mil, 89 mil millones de dólares. Pero con la contracción económica del 2020 de un menos 6% alrededor, el PIB se ha contraído en cerca de o algo más de 78 mil millones de dólares. Es decir, que hemos perdido 10 mil millones de dólares y hemos retornado a la situación del tamaño de la economía del año 2017. Por eso digo que la recuperación económica es un importante desafío junto con el control del COVID y junto con la implementación de un plan de vacunación que pueda controlar y
eliminar la epidemia por COVID-19 y al mismo tiempo evitar la ruptura social del contrato social que hoy día vivimos y disfrutamos en la República Dominicana. Lo del tema del contrato social es importante, amigo Héctor Linares, porque en cualquier entorno, con o sin COVID, para que la economía pueda recuperarse en el menor tiempo posible, se requiere de una precondición. Y esa precondición justamente tiene que ver con el tema de la estabilidad social, ¿no? De que no se produzcan desarticulaciones, que no se produzca esa ruptura, ¿no? Que le he llamado ruptura del contrato social dominicano, para que esta no sirva también de amenaza a la recuperación económica, que debe ser un objetivo fundamental de las políticas públicas en la República Dominicana. Pero en un escenario donde el desempleo ha aumentado por cuestiones inherentes o vinculadas con esa pandemia, que hay todavía una especie de ralentización en los sectores más afectados e incluso en algunos que fueron reabiertos y que se esperaba que tuvieran un mayor aporte. Entonces, ¿cómo ese contrato social puede preservarse tomando en cuenta que una de las cosas que más protesta genera es cuando tú no tienes el tema de la pobreza y en sentido general de empleo y desempleo? Definitivamente, Héctor, tú has dado en la diana en lo que tiene que ver con lo de la posibilidad de una ruptura del contrato social, porque la pobreza en el 2020, la pobreza general aumentó de un 21 a un 25% aproximadamente. Eso es un caldo de cultivo para que si el tema de la recuperación del empleo, que se ha visto afectado significativamente tanto del formal como del informal, y de ahí el aumento de la pobreza general y de la pobreza extrema, es el caldo de cultivo para que se produzca una ruptura social. De ahí que las políticas públicas en el ámbito fiscal y en el ámbito monetario deben ser cuidadosas. Yo no soy de los que opinan que el gasto público para esta coyuntura que estamos viviendo de cara al 2021 debe reducirse, sino que por el contrario, el gasto público al menos debe mantenerse y hasta aspirar que aumente, porque ese espacio vacío que se ha creado por la contracción económica y por la debilidad de la inversión privada de generar una recuperación económica acelerada, solamente lo puede ocupar el gasto público, es decir, el sector público. Y para ello, ¿no?, se requiere de que el gasto público no sea disminuido, sino aumentado y reasignado, de tal manera que el gasto social pueda ganar mayor espacio. De ahí que el gasto público debe ser redistributivo, ¿no? De que abarque todo el tejido social de la República Dominicana para contener la posibilidad que estoy planteando, ¿no?, de una ruptura del contrato social. Por eso, en el ámbito fiscal se debe cuidar el tema del gasto público, y por el ámbito monetario, pues, obviamente, también debe de servir de apoyo colateral para que la política monetaria siga siendo expansiva hasta tanto sea necesario, porque los sectores y las unidades económicas en la República Dominicana necesitan de tasas de interés bajas, necesitan de liquidez en la economía para que pueda mantenerse o recuperarse la dinámica económica que requiere la economía para poder ser el motor, ¿no?, que logre la recuperación económica que nosotros aspiramos. Nosotros hemos perdido, Héctor, alrededor de 3 años de crecimiento, y para poder recuperar esos 3 años que hemos perdido, se necesita de una política económica agresiva, contracíclica, de tal manera que olvidémonos de la vanidad de tratar de mejorar el tema del déficit fiscal, porque el déficit fiscal en condiciones normales yo creo que debe ser una política pública tendente a disminuirlo lo más que se pueda. Pero una situación de recesión económica como la que actualmente vivimos aquí y en el mundo,
estar pensando en la vanidad de disminuir el déficit fiscal, como está planteado en el presupuesto del 2021, que de un 9.3% que se había estimado, reducirlo a un 3%, o ahora que las autoridades han dicho que se ha reducido del estimado 9.3% a un 7.7% ya registrado conforme los datos y las informaciones que ellos han dicho, no creo que sea un galardón importante, porque al final la prioridad no debe ser reducir el gasto, el déficit fiscal, sino reasignar el gasto público y tratar de mejorar lo más que se pueda el ingreso público. Ahí bajo, tú me has puesto ahora con esa respuesta, como quien dice, me ha servido la mesa para que tratemos un tema, porque es muy vinculante y el tema de la sostenibilidad fiscal, que cómo puede lograrse, pero creo que debemos, como tenemos que hacer una breve pausa comercial para que no haya interrupción cuando volvamos y tratemos ese tema. Volvemos en unos instantes. Tú señalabas, bueno, continuamos la conversación con Ivanhoe G. Cortiña, economista de larga data y también dirigente político, porque una cosa no quita la otra y hay que reconocerlo, es del staff de Fuerza del Pueblo. Así es, ¿verdad? Así es, correcto. Bien, ok. Tú señalabas que en estas circunstancias y esperando y necesitando una reactivación de la economía, no es recomendable hacerlo desde una reducción y hasta congelación del gasto público, que debe ser como el patrón a seguir, la señal para el resto, incluso para el resto de la economía, y no solo la señal, hasta el empuje, si te interpreto bien. Ahora, en un escenario donde ya las finanzas públicas parece que no dan más, ¿cómo puede materializarse ese papel protagónico de liderato que debe tener el gasto público para guiar la recuperación económica? Lo primero que quiero destacar es que uno tiene que lamentarse que las autoridades anteriores, en condiciones de normalidad, no aprovecharon ese tiempo para propiciar un pacto fiscal, que no solamente es un mandato de ley, sino también que era conveniente. Y ahora que se está promoviendo nueva vez la idea del pacto fiscal en un momento de recesión económica mundial y local, es un poco más difícil abordarlo. Lo primero, porque hay que reconocer que el Estado dominicano tiene poco espacio fiscal para implementar una política redistributiva del gasto público e incluso de sostenerlo. Hay varias variables que lo explican. El primero que tiene que ver con el tema de un gasto tributario generoso que hay en la República Dominicana, porque sectores económicos y unidades económicas que tal vez no se lo merecen, lo están recibiendo, cuando la relación beneficio-costo no apunta a que esto le deje más beneficio a la sociedad que los costos que incurre. Luego, la parte que tiene que ver con las transferencias desde el gobierno central a el sector eléctrico y al Banco Central. Y también el tema del alto servicio que tiene el país por el pago del servicio a la deuda externa o a la deuda pública en general del sector público no financiero. Entonces, esas limitantes, ¿no? Limitan, ¿no?, que el gobierno tenga una política fiscal holgada, y de ahí la conveniencia de un pacto fiscal. Ahora, lo del pacto fiscal debe, en primer lugar, ser iniciado su discusión
no para su implementación en el 2021, porque para mí el 2021 debió declararse el año de la recuperación económica, pero no fue así, alegando otras motivaciones que a mi juicio no tienen sustento. Pero bien, esa es la decisión gubernamental. El inicio de la discusión del pacto fiscal debe ser ahora para el año 2021, pero para que entre posteriormente, una vez la economía dé señales reales de que ha controlado el COVID con el tema del plan de vacunación y con el tema de el inicio ya sostenido de la recuperación económica. Y ese pacto fiscal, lo primero que tiene que definir es cuál es la potencialidad de ese gasto fiscal. ¿Qué procuramos con el pacto fiscal? Si vamos a ir por el lado del gasto tributario o si vamos a ir por el lado de nuevas figuras impositivas. O bien, si lo que se pueda recaudar en aumento de la recaudación, ¿hacia dónde lo vamos a dirigir? ¿Cuál es la reasignación de ese ingreso público cuando se vaya a destinar a gasto público? Que en mi caso planteo que debe ir en la dirección de aumentar el gasto de capital y el gasto social para un poco romper con la estructura que tenemos hoy día alta, ¿no? De 85% de gasto corriente y 15% de gasto de capital, lo cual no hace que el gasto público tenga la calidad a la que aspiramos. Y también, ¿qué tanto puede ayudar el gasto público a que llegue al tejido social de la pobreza? Y al mismo tiempo, ¿cómo puede garantizar ese pacto fiscal a la recuperación, el crecimiento económico con estabilidad? Definidos esos elementos, yo entiendo que estaríamos acercándonos a concebir un pacto fiscal que sea inclusivo y progresivo. Inclusivo porque incluya a todo el mundo y progresivo porque beneficie a las grandes mayorías, especialmente a los que están en situación de pobreza extrema y de pobreza general. El tiempo para el inicio de la discusión del pacto fiscal se anunció para octubre del año pasado. Sin embargo, no he conocido de que se haya iniciado realmente. Ojalá no se pierda el tiempo que se ha perdido en el pasado con la anterior administración, que desaprovechó la oportunidad de iniciarlo en un tiempo de normalidad. Y ahora que estamos en un tiempo de nueva normalidad, de una nueva situación recesiva, es un poco más complicado. Y hay que ser fino con el tema de la metodología también, Héctor, en cuanto a cuidar de que todo el que vaya a sentarse en una mesa para una discusión del pacto fiscal lo haga desapoderado de los intereses de carácter primero personales y luego grupales o sectoriales, y que pongan los intereses de la sociedad dominicana en primer orden, en primer plano, y luego se avance hacia los aspectos ya micro de cada sector de la vida nacional. O sea, yo entiendo por tu posición, o sea, que es en base a dos preguntas fundamentales que debía girar la discusión o el análisis, el qué queremos y el cómo lograrlo. Ahora, tomando en cuenta que hay algunas partidas fijas, diría yo, con una alta ponderación, ¿qué podría implicar esa reordenación y con ese reordenamiento? Y cuando hablo de partidas fijas me refiero, por ejemplo, al servicio de la deuda pública en general. Agota casi una cuarta parte del presupuesto en el modelo actual. ¿Qué pudiéramos hacer entonces? Porque ya tenemos, como quien dice, una limitante. Ya tenemos de los 5 dedos de la mano, de una de las manos, ya hay uno que lo tenemos atado, amarrado, ya ese no podemos hacer fuerza con él. Así es, esa es una de las limitantes que también ya lo había mencionado, pero hay más limitantes. La transferencia al sector eléctrico, la transferencia al Banco Central, lo generoso del gasto tributario en determinados segmentos empresarial. Entonces, esas limitantes, junto con otras cargas fijas que tiene ineludibles, que tiene el presupuesto de la nación, lo sitúa a tener una rigidez presupuestaria elevadísima, que probablemente esté cercana al 90% o muy cercana al 90%. Entonces, eso es un gran desafío que tiene la política fiscal dominicana. Para ello, yo entiendo que
una primera decisión que se debe tomar es reformular todo lo que tiene que ver con la política de la formulación presupuestaria y desmontar la formulación presupuestaria por incrementalismo y al mismo tiempo elaborar un presupuesto para el año 2022, porque el del 2021 lamentablemente se perdió tiempo para hacerlo, basado en un presupuesto cero, y hacer una limpieza de todas las instituciones en términos de las apropiaciones que históricamente se le asigna a cada capítulo, ¿no? De tal manera que las apropiaciones futuras solamente estén asociadas a aquellos gastos que las instituciones identifiquen como prioritarios y alineados a la recuperación económica del país como objetivo fundamental de alguna política económica. Esa limpieza incluiría revisar y hasta eliminar, si fuera necesario, las 26 y tanta o alrededor de 26 leyes, decretos y otra normativa que atan proporción de asignaciones fijas, alguna medida con el Producto Interno Bruto, otra con el Fondo General de la Nación, otra con otros parámetros, pero la incluiría porque son los que crean esa rigidez que tiene el presupuesto. Definitivamente que sí. Cuando hablaba de la rigidez presupuestaria, justamente me refería a esas disposiciones legales que le asignan cuotas preasignadas como porcentaje, tanto de los ingresos total como del PIB, y también de aquellos recursos que están destinados a situaciones que la tradición de la cultura presupuestaria le asigna a las instituciones. La mayoría, yo no voy a decir todas, pero casi me atrevería a decirlo, la mayoría de las instituciones públicas elaboran su presupuesto buscando el factor de ajuste para proyectar un mayor presupuesto por el crecimiento vegetativo de la economía y de la inflación, y le asigna a las partidas anteriores ese factor. A eso es que se le llama incrementalismo. Y yo digo que esa cultura hay que desmontarla y elaborar un presupuesto para que usted me diga, usted necesita 100 millones de pesos, dígame en qué lo va a invertir y qué se va a lograr con esa inversión de los 100 millones de pesos. Y así hacerlo para todas las instituciones. A eso que yo le llamo hacer una limpieza de la formulación presupuestaria, que vale decir hacer una formulación presupuestaria en base cero, de tal manera que todas las instituciones partan de cero y luego se le van haciéndole las apropiaciones que correspondan cuando esa institución demuestre que lo va a gastar para recuperar la economía del país. Y de esa manera yo estoy seguro que se haría un buen ejercicio para procurar una mayor calidad en el gasto público. Eso para mí es una pieza fundamental que tiene que estar incluso asociada al tema del pacto fiscal. Y al margen del pacto fiscal, llegase o no a formularse, a acordarse, perfectamente pudiera hacerse esta idea que estoy planteando que tiene que ver con el presupuesto en base cero. Bueno, Evanjo, parece que el tiempo que teníamos apenas nos quedan unos 30 segundos, que yo creo que ya son suficientes para la despedida, así que yo agradezco la amabilidad que tú has tenido para venir aquí a hacer el primer programa de punto de vista, el primer programa real, por lo menos para la sección Palpitar Económico, y como siempre tú sabes que te estaré tocando las puertas próximamente porque la economía es tan dinámica y ahora tan sorprendente que necesitamos voces experimentadas para tratarla, y tú serás una de ellas. Gracias, Héctor, por darme la oportunidad, y qué pena que no nos dio tiempo de abordar el tema de la deuda, que ya iniciamos el año con enero, con una nueva emisión de bonos soberanos de 1.500 millones de dólares nueva y de 1.000 millones de recolocación, aumentando la presión de la deuda pública como porcentaje del PIB a algo más del 57%. Bueno, pero ya será tema de otra conversación, y nuevamente las gracias, y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista.
Hasta entonces.